He visto una y otra vez las mismas curiosidades de Argentina, o mejor dicho, curiosidades de Buenos Aires. Por alguna razón los vídeos que hablan del mismo tema, se siente como si fuesen copy-paste, que Buenos Aires esto, que Buenos Aires aquello. Que tiene el río más ancho, que la avenida 9 de Julio es el más largo del mundo. Igual que Vicuña, ya que no saben qué significa. Significa porque Japón tiene un montón de fanboys de Maradona, ¿acierto? Eso no lo dicen. Tampoco dicen que Argentina mantiene 550 palabras en desuso. 200 palabras del glosario gaucho, y 350 palabras del lunfardo porteño. Mis curiosidades las saqué de libros. Y no de páginas de bosta, que encontras en los primeros resultados. Ya ni sé cómo empezar el vídeo, yo que los hago con esmero y dedicación. Sí, claro. Como saben, me intereso en los pueblos originarios, tengo 2 vídeos hablando de las mitologías y leyendas que hoy en día mantienen, se merecen el primera en ser escuchada, esta curiosidad la encontré en internet, sí ya sé. Pero en los libros no encontré esto. Primera curiosidad. Argentina es considerada como uno de los países de América con mayor variedad en aspectos musicales. Es posible hallar un gran repertorio de géneros, en función de la diversidad cultural de este país. En lo que respecta a los pueblos originarios, ejemplos, araucanos tehuelches, mapuches, y tobas huichis chiriguanos, chorotes, pilagas. Han sido recopiladas desde 1931 por parte de investigadores del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vaga. Argentina ofrece en su territorio, distintas características en sus expresiones líricas y coreográficas, que muchas veces eluden los límites provinciales, formalizándose, de esta manera, zonas que fácilmente se pueden diferenciar. Inspirada en ritmos y estilos característicos de las culturas provinciales, mayormente de raíces indígenas y afrohispano-colonial. Sobre la base de estas creaciones colectivas, se afianzó una importante corriente apoyada en la individualidad de destacados compositores como Atahualpa Yupanqui, Horacio Guarani, Tránsito Cocomarola o Linares Cardozo, quienes nutrieron la música de proyección folclórica. Para su interpretación se han agregado instrumentos no convencionales como saxo, flauta traversa, órgano, teclados y batería. Antes usaban instrumentos comunes como siku, charango, quena, erque, erquincho, caja chayera, bombo, cultrum. Esto fue solo la introducción, danzas creadas desde la época colonial hasta hoy en día. Ejemplos: loncomeo, chamamé, gato, huayno, caani, polka, saya, taquirari, zamacueca, zamba, candombe, cañaveral tucumano, carnavalito, tango. Danzas de los pueblos originarios, ejemplos: el salto callahui, chucu chucu, danza del jaguar, del pueblo toba. Loncomeo, un estilo musical y una danza del folclore tehuelche, adoptada por la cultura mapuche. Chiehaus, Yaganes, era una ceremonia de iniciación para jóvenes. Si no menciono más danzas y bailes, es que no hay mucha información. Segunda curiosidad. Argentina desde tiempos virreinales tuvo que afrontar invasiones por parte de piratas e ingleses. Desde la independencia argentina fueron invadidos 4 veces, intentaron tomar la capital de Buenos Aires. Pero en los tiempos del virreinato fueron 8 con un total de 12 invasiones. En la actualidad, Argentina ganó 8 guerras. 2 guerras por la independencia de Chile y Perú. Guerra entre Argentina y España, no corresponde llamar la guerra de independencia, puesto que el país ya era independiente. Guerra del Brasil. Guerra de la Triple Alianza. Segunda Guerra Mundial. Guerra del Golfo. Guerra de Independencia de Croacia. Tercera curiosidad. Idiomas de los pueblos originarios. Sobre lo que investigué, logré encontrar 16 idiomas, puede que haya otros lenguajes que no habré encontrado. Algunos que se salvaron por tener apoyo de toda la comunidad, otros que están moribundos, por no tener ayuda provincial o nacional. O solo por orgullo, para que no sea investigado por extranjeros quienes los despreciaron. Solo 2 provincias del nordeste argentino los hicieron cooficiales, los cuales son la provincia de Corrientes. El gobierno correntino declaró en 2004 el guaraní correntino como idioma oficial alternativo de la provincia, junto con el castellano.
En el año 2010, Chaco pasó a ser la segunda provincia argentina en adoptar más de un idioma oficial, al declarar en 2010 a los idiomas, com, lengua nativa de la etnia Toba, Mocoit, lengua nativa de la etnia Mocoví, y Wichi, lengua nativa de la etnia Wichi como idiomas oficiales alternativos de la provincia. Otros idiomas, por ejemplo, lengua chorote, lengua chulupí, lengua pilagá, lengua santiagueño, lengua tapieté, lengua mbiá, grupo tupí-guaraní, lengua chiriguano, lengua tehuelche, lengua mapudungún, lengua onikenk. Resaltando el lenguaje vilela, es miembro de la extinguida familia Lule Vilela. Los descendientes del último superviviente del grupo Vilela viven en la parte oriental del Chaco, donde se han mezclado con los Toba y Mocoví. Los informes dicen que ellos niegan tener conocimiento de la lengua o que no quieren dar datos sobre la misma. Lo que es seguro es que la lengua está moribunda con solo 2 semihablantes de un grupo étnico de 45 familias. Cuarta curiosidad. Argentina perteneció a 3 monarquías distintas, la más antigua es del Imperio Inca. En la región noroeste del país, entre 1479 y 1535, el Imperio Incaico conquistó las partes occidentales de las actuales provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, y el extremo noroeste de Mendoza incorporándolas al Collasuyo. Tradicionalmente se atribuye la conquista al Inca Tupac Yupanqui. Los pueblos que entonces habitaban esa región, los amahuacas, los diaguitas incluidos los calchaquíes, los huarpes y otros, intentaron resistir pero los incas lograron dominarlos. Los incas construyeron el Camino del Inca, centros agrícolas y de producción de tejidos, asentamientos, colcas, y tambos, fortalezas, pucarás, y numerosos santuarios en lo alto de las montañas en donde realizaban sacrificios humanos especialmente de jovencitas y de niños tal como lo demuestran las momias de Huayayaco, utilizando también construcciones preexistentes. Entre los establecimientos incaicos más importantes en Argentina, se encuentran el Potrero de Payogasta en Salta, la Tambería del Inca en La Rioja, el Pucará de Aconquija y el Xincal de Londres, ambos en Catamarca, el Pucará de Tilcara en Jujuy y las ruinas de Quilmes en Tucumán. La mayoría de las cuales eran preincaicos y fueron organizados en una red urbana dentro de su imperio, estableciendo en ellos puestos de control militar. El Imperio Español, 1516-1810. No es necesario rondar este tema. La tercera perteneciente a la región patagónica, con el nombre, Reino de la Araucanía y la Patagonia, también denominado Reino de Nueva Francia. Su tipo de gobierno es, o era, la monarquía constitucional. La Constitución del Reino de la Araucanía, fue el pretendido texto fundamental de la monarquía constitucional del reino. Redactada por Aureli Antoine de Tounens, fue promulgada el 17 de noviembre de 1860, con la proclamación de este último como rey Aureli Antoine I. Nunca tuvo vigencia y en ella no participaron los pobladores mapuches, ni se tuvo en cuenta sus tradiciones. La Constitución del Reino de la Araucanía era una carta muy elaborada, con principios novedosos como la gratuidad del servicio de registro civil. Aprovechando sus conocimientos de derecho francés, Aureli Antoine copió en su carta de 1860, con unas 20 diferencias, la estructura de la Constitución del Segundo Imperio Francés del 14 de enero de 1852. Fue un breve y fallido intento de Estado instituido en territorio mapuche y tehuelche, con capital en la actual comuna de Perquenco. Fue fundado por los indios mapuche en el territorio que ocupan actualmente las repúblicas de Argentina y Chile. En 1862, el rey Aureli Antoine fue hecho prisionero por soldados chilenos y expulsado a Francia después de un largo cautiverio. El autoproclamado monarca reclamó soberanía sobre el territorio comprendido entre el río Biobío y el seno de Reloncaví, además de la vertiente occidental de la Patagonia argentina. Nunca recibió reconocimiento de ningún estado, siendo sometido por fuerzas chilenas en 1862 en el marco de la ocupación de la Araucanía.
El ya fallecido príncipe Felipe de Araucanía estaba a la cabeza de la Casa Real de Araucanía y Patagonia, en estrecho contacto con los grupos mapuche tanto en América del Sur como en Europa. Había intervenido en la ONU ante el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas como representante de los mapuche que viven en Argentina. Quinta curiosidad. Este dato es igual de curioso, para Chile y Argentina. La Patagonia perteneció a la primera y más antigua nación del continente americano. Esta independencia nacional ocurre tras el Pacto de Cuyen-Quillín, el 6 de enero de 1641. Un siglo antes de la primera Constitución Democrática del Mundo 1776 de los Estados Unidos. Y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789. Se puede sostener considerando los siguientes hechos. La ratificación por el rey de España de lo obrado en el Pacto o Paces de Quillín, según cédula del 29 de abril de 1643. La publicación de la obra, La Araucana del poeta soldado don Alonso de Ercilla y Zúñiga, y que fuera divulgada en Europa. Las andanzas en el territorio mapuche, por 1860, del ciudadano francés don Henrique Antoine de Tounens, promovió la estructura de un Estado como una monarquía. El dato interesante aquí es que, todavía a esa fecha, se sabía en Francia que existía en América la nación mapuche independiente. Sexta curiosidad. ¿Argentina tiene antiguas culturas y civilizaciones precolombinas? Los cuales descienden el pueblo diaguita o calchaquí. Ejemplos. Condorhuasi, Tafí, Santa Mariana. La Candelaria, el Belén, la Aguada, y Ciénega. Creaban pucarao fuertes, para defenderse de los bárbaros chaqueños. Comerciaban con otras tribus y pueblos, como los mapuches. Séptima curiosidad. Buenos Aires, y la micronación conocida como, la República de la Boca. La Boca es un barrio de Buenos Aires de la capital federal. Hasta principios del siglo XIX se mantuvo deshabitado. Entre los años 1830 y 1852, empezaron a ser habitados por familias de inmigrantes italianos, principalmente genoveses. En 1882, a raíz de un conflicto laboral, los inmigrantes genoveses decidieron independizar a la Boca de la Argentina. En 1876 un grupo de vecinos de la Boca habría iniciado un movimiento separatista de carácter político electoral para reclamar la autonomía administrativa del barrio. Pusieran este movimiento separatista en conocimiento del rey de Italia, Humberto I de Saboya. Tomando como modelo a la República de San Marino, habrían izado incluso su propia bandera. Firmaron un acta en la que informaron al rey de Italia que habían constituido la República Independiente de la Boca y levantaron su bandera. Una bandera albiceleste con un escudo con la cruz blanca de la Casa de Saboya y coronada por un gorro frigio. El general Julio Argentino Roca, por entonces presidente de la nación, acudió en persona al lugar con el ejército, quitando la bandera genovesa izada en un mástil y solucionó el conflicto. Esta clase de estados, se conocen como micronaciones. Se fundaron 3 repúblicas. La primera tuvo como presidente a Roberto T. Oskin. Entre 1904 a 1906. En 1923 el pintor Benito Quinquela Martín decidió refundar la República de la Boca. José Víctor Molina fue elegido presidente dictador de esta segunda República de la Boca. La tercera República de la Boca se fundó en julio de 1986 en el local del periódico Versiones de la Boca, dirigido por Roberto Álvarez. El principal objetivo de la Tercera República de la Boca era conservar la memoria del barrio y crear el Museo Histórico de la Boca. El mismo se emplazó en el edificio del antiguo Nuevo Banco Italiano, que iba a ser demolido para construir una serie de edificios. La emigración italiana anterior a 1860 fue preponderantemente política. En general se trataba de simpatizantes de movimientos revolucionarios fracasados que huían en busca de protección y libertad.
Fueron sobre todo ellos los que difundieron ideas liberales en la Boca. Las logias, las sociedades secretas, los carbonarios y el garibaldismo tuvieron asiento en la Boca. El presidente argentino Julio Roca puso fin personalmente a esta efímera república. El presidente, que tenía muchas vinculaciones con el barrio, en persona nos visita y trata de convencer a los buenos genoveses del error de su accionar. Vino con 3 soldados, pegó 4 gritos y los genoveses se fueron al mazo. Esa es la verdad.